El presente podcast tiene como objetivo exponer una serie de procesos que permitieron la consolidación de metodologías conceptuales a partir del uso del lenguaje como un elemento que permite asignar unas categorías artísticas a las obras de arte, distintas a las que antes de los años 60 se había planteado en la historia del arte. Visibilizar el pensamiento de los artistas y dejar en un segundo plano el componente morfológico o material han sido también algunas de las características más prominentes de la producción conceptual, que en su desarrollo permitió la inclusión y exploración de formas no convencionales para producir una obra de arte. El utilizar el lenguaje escrito como una metodología de trabajo para la creación de obras conceptuales en el campo de las artes visuales es la base del presente podcast. At first I was doing them all myself, but when they got larger and time became shorter, it was necessary to have help. And eventually the help got to do them much better than I. En la obra de Joseph Kosuth también se analizan diversos aspectos relacionados con el lenguaje, en el que se encuentran categorías lingüísticas que están próximas a la matemática o a la lógica, comparando parte de su producción a partir de la creación de dos de sus textos claves, Art After Philosophy y The Artist as Anthropology. Artists really work with meaning, not with forms and colors. Those are put in play to construct meaning. The emphasis was always about how. And what I felt the emphasis had to be was about why. Why are we making works of art? A partir de aquí, se construye una base para poder entender la segunda unidad del podcast, que está más enfocada en analizar los procedimientos y las características principales de obras de arte contemporáneo en las que se atraviesan otras ideas, ya no enfocadas en definir el arte, sino en poder establecer relaciones de intercambio entre el trabajo colaborativo y la inclusión de diferentes metodologías, algunas provenientes del arte conceptual, para poder generar obras de arte que cuestionen elementos de la sociedad actual y de los comportamientos asociados a sus realidades. When politics seems very remote, that we are able and we need to, somehow or the other, speak out. Esta segunda unidad intentará establecer las semejanzas y diferencias de las instrucciones propuestas por Anish Kapoor con las instrucciones del artista Irving Burn en la práctica del arte contemporáneo, sobre todo después de que ambas prácticas se cuestionan aspectos escultóricos y colaborativos. A mediados de los años 60, un grupo de artistas de Estados Unidos e Inglaterra comenzaron a trabajar a partir de palabras y conceptos. Algunos de ellos escribieron en revistas o publicaciones los lineamientos teóricos en los cuales basaban su filosofía de trabajo, apoyándose en el uso de las ideas como un método para la representación plástica. Los artistas, los críticos y teóricos de arte llamaron a este movimiento arte conceptual, y por lo tanto, los artistas que lo practicaron y lo practican se les ha llegado a conocer como artistas conceptuales. Levitt explica la estructura de su práctica artística definiendo el arte conceptual como una idea o concepto que se transforma en una máquina de arte. Esto refuerza el planteamiento de Robert C. Morgan en el que afirma que, cuando el crítico Judd Burnham escribió System Aesthetics en 1968, había un sentimiento claro de que el arte había pasado del objeto a la idea, de que el arte había pasado de una definición material a ser considerado un sistema de pensamiento. Existía únicamente como un concepto de la imaginación, donde la legitimidad de la forma ya no podía asumirse y la gramática y el vocabulario artístico quedaban dentro del reino de la representación. Morgan, 2003. Sentencia número 16 de Sol Levitt. Si el artista usa palabras y éstas proceden de ideas acerca del arte, entonces estas palabras son arte y no literatura.
Según este postulado, desde el punto de vista metodológico, el arte conceptual brindaría a los artistas la posibilidad de materializar sus ideas en forma de palabras sin entrar en debates filosóficos acerca de si las palabras son o no arte, ya que, como deja muy claro Levitt, la materialización de la obra de arte mediante el lenguaje debe de estar acompañada de una reflexión y cuestionamiento específicamente estético y no literario para ser considerada como tal. Kossuth definió primero que las obras de arte son proposiciones analíticas, es decir, son enunciados cuya verdad aparece por el simple hecho de entender el significado de sus términos, lo que implicaría que basta con entender que el arte es arte para convencerse de que es verdadero. En otras palabras, lo que plantea Joseph Kosuth es que en el contexto del arte, la tautología, que es una proposición de verdad, se convierte automáticamente en lenguaje y en una definición del arte, lo que directamente conecta el arte conceptual con un procedimiento lógico-matemático, o lo que es lo mismo, que el arte también puede ser lógico o que el mundo también es una definición. In the beginning there is the word, somebody once said. Either you deal with language critically through the front door, or it comes in uncritically through the back door. And I felt it was better to make work about language to overcome language. El artista no crea la silla, sino que la selecciona. El artista no hace una representación iconográfica de la silla, sino que presenta una fotografía. El artista no inventa la silla, sino que utiliza una definición del diccionario. Todo ese conjunto de elementos físicos le sirven a Kossuth para demostrar que la tautología es una definición del arte y que una silla es una silla, es una silla, es una silla, o sea, que la obra es una cadena de signos. Por lo tanto, este método de trabajo comprueba contundentemente que la obra, como la define Kossuth, es una proposición del lenguaje y que la proposición es la cosa, pero no es una definición segmentada, es decir, cada parte de la obra no es una parte de la definición, sino que son la definición completa del arte. Lo que ocurre es que el enunciado verbal y el icónico dialogan entre sí, pero continuamente están siendo parte del mismo significado de la silla, en una relación que representa un todo. El artista concibe y planea los dibujos en la pared. Son realizados por dibujantes, el artista puede ser su propio dibujante. El plan, escrito, comunicado o dibujado, es interpretado por el dibujante. Hay decisiones que toma el dibujante dentro del plan como parte del plan. Si se dan las mismas instrucciones, cada individuo, siendo único, las entenderá de manera diferente y las ejecutará de modo diferente. En términos estructurales, las instrucciones de cada uno de los dibujos murales constan específicamente de 2 folios. El primero es un diagrama que contiene un espacio para esquematizar la estructura del dibujo. En este espacio, Sol Levitt dibuja cada una de las secciones que componen la figura geométrica, asignando generalmente una letra o un número a cada una de las secciones. Luego, describe visualmente el significado de cada uno de los números o de las letras que codifican o definen el patrón de 4 líneas de su esquema de trabajo. La hoja del diagrama termina con un párrafo en el que se explica que el esquema no constituye un certificado ni un dibujo y que para que tuviera validez debería de estar acompañado del certificado original firmado por el artista, que es el que contiene la instrucción original del dibujo. El segundo folio, denominado certificado, es el elemento más importante de la estructura general de creación de los dibujos murales, ya que este es el que contiene la instrucción que corresponde a la obra.
Un dato particular es que el certificado podría contener diversos folios y estos dependían de la cantidad de réplicas que había tenido la pieza a lo largo del tiempo. Con cada certificado se podría reconocer el recorrido de las obras y su relación con las instituciones y los lugares, pudiendo además dejar en evidencia que aunque las obras habían sido instaladas en ciertas instituciones, las instrucciones podrían continuar siendo replicadas sin un límite de tiempo, siempre y cuando éstas estuvieran mediadas específicamente por las decisiones en términos de adquisición de cada uno de los dibujos. Es decir, que para una sola instrucción pudo haber 2 o más instalaciones expuestas al mismo tiempo en 2 o más lugares diferentes. Los wall drawings se pueden analizar a partir de la identificación de 4 etapas. La primera es la planeación, que compete a una sistematización del concepto o idea del arte, que ocurre en la mente del artista y que se materializa en apuntes, anotaciones, cálculos preparatorios, pequeños dibujos, esquemas y todo el proceso de trabajo previo a la instrucción. La segunda etapa es la creación y estructuración de la instrucción y el diagrama del dibujo mediante la consignación de sus características en forma de esquemas y palabras dispuestas en los 2 folios de trabajo. Lo tercero sería la interpretación y posterior instalación de esa instrucción a partir de un trabajo colaborativo dado en diferentes niveles, no solo de guía, sino también de ejecución del dibujo. Y la cuarta etapa sería la visualización de la composición o de la materialización física del dibujo en el espacio dispuesto para tal. Aunque la relación con los dibujos no es estática, los colaboradores tienen que subirse a las escaleras, sacar punta a los lápices, usar reglas, medir, utilizar compases, cintas, papel para cubrir y en la mayoría de los casos metros, tapabocas y cuerdas. Aparecen algunos recursos de producción que no estaban contemplados en la instrucción inicial: brochas, canecas de basura, tablas de madera, esponjas, tarros de pintura, overoles, mesas, guantes, pinceles, tijeras, andamios, sillas, materiales de bajo costo y otros más. El ambiente colaborativo surge de esto. Se comparte el conocimiento a medida que va avanzando el proyecto. El proceso puede durar días o incluso semanas. También habría que pensar en Sol Levitt como un programador de arte. Un arte que es idea, es lenguaje, es dibujo, es pintura, es instalación, es mural y sobre todo es trabajo colaborativo. Cuando alguien habla del artista como antropólogo, se está hablando de conseguir las clases de instrumentos que el antropólogo ha conseguido. Una de ellas es la serie Texto con Texto, realizada por primera vez en 1978 y 1979. Kosuth rápidamente se dio cuenta de que el arte conceptual causaba cierto aislamiento en su función y relación con el público. Sin embargo, este nuevo descubrimiento exterior desde el campo teórico funcionó en cierto sentido no como un proceso de trabajo continuo, sino que solamente le permitió a Kosuth experimentar con otra nueva forma de definir el arte sin dejar de lado sus proyectos enfocados en una condición de circulación museística y de galerías, enmarcado en la idea de Kosuth de que para hacer arte habría que utilizar todas las proposiciones del arte, incluyendo también las del contexto. Otro factor que implica el trabajar tomando como referencia el contexto es el que tiene que ver con la creación de interconexiones, es decir, un arte que no está aislado, sino que se desplaza continuamente hacia un espacio tradicionalmente no artístico, generando sucesivas relaciones, muchas de ellas basadas en funciones relativas que de igual forma afectan el concepto o la definición del arte.
Las One Minute Sculptures o esculturas de un minuto son una serie de obras creadas por el artista austriaco Irving Wurm a partir del año 1997 hasta la actualidad. Las obras surgieron del interés por el artista en plantear una construcción diferente de la noción de escultura que integra diferentes medios en su proceso de materialización, particularmente la escultura, el performance, la fotografía, el video, el ready-made, el dibujo, las instrucciones y el trabajo colaborativo. Una de las ideas que está buscando Irving Wurm con sus esculturas de un minuto es poder convertir a las personas en objetos de arte. La forma en la que esto sucede se da a través de las instrucciones. Estas transforman los comportamientos cotidianos de los espectadores en formas, gestos, posiciones y figuras dentro de un espacio expositivo. Esta forma de entender la escultura desde lo contemporáneo crea narraciones que tienen que ver con la capacidad de los objetos que se usan en la cotidianidad de poder entablar relaciones heterogéneas de tamaños, materiales, de significados, de usos, de formas, juntando elementos que posiblemente no tengan una conexión directa en términos de uso, pero que pueden encontrarse en un acontecimiento estético y en este caso en la escultura, generando discursos en diferentes niveles y ampliando la noción de arte y las posibilidades estéticas que se generan en el quehacer artístico, escultórico y conceptual. Hay un elemento psicológico simbólico que está presente en estas obras y tiene que ver con la capacidad de los seres humanos para hacer el ridículo, pasar vergüenza y hacer cosas estúpidas. But I've discovered through it that I have a voice. I can say things, and therefore, by extension, we can all say things, and we ought to. La obra Gangnam for Freedom es un videoclip producido por el artista Anish Kapoor en el año 2012 y que tiene una duración de 2 minutos con 55 segundos. Lo que hace Anish Kapoor es interpretar la famosa canción del rapero surcoreano Psy, titulada Gangnam Style, para ofrecer un apoyo mediático para la liberación del artista chino Ai Weiwei, encarcelado por el gobierno chino en el año 2012. El objetivo era ponerse de manifiesto en favor de su libertad de expresión y la de muchos otros artistas y activistas políticos perseguidos por los regímenes y fuerzas coercitivas en todo el mundo. Sin embargo, la pieza es una combinación de un trabajo colectivo que involucra espacios, lugares, escalas, masas de personas, movimientos, instrucciones y registros que documentan el proceso y la forma. 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 Hey sexy lady 오빤 강남 스타일 Instrucciones para cambiar de contraseña de email. Piense en la persona que más lo ha hecho sufrir en el último mes. Escriba su nombre completo en una hoja de papel. Abra su email. Cambie la contraseña. Reemplácela por el nombre que escribió en la hoja de papel. Agregue números y símbolos. Luego de los 30 días, cambie la contraseña. Instrucciones para confesar delitos. En una hoja de papel escriba 3 objetos que haya robado durante los últimos 5 años. Escriba su nombre al final de la hoja. Entregue la hoja en un CAI o en una estación de policía. Así llegamos al final de este podcast. Quiero agradecer al profesor Luis Castro por haber brindado la asesoría en este proyecto monográfico. Especialmente